lo universal y perenne. Universal es porque se manifiesta en todo. Y perenne es porque no tiene fin, es algo eterno, es algo que está hecho para tener siempre una continuidad. No como la letra muerta de este mundo que cercena la inteligencia y castra el pensamiento perfecto del hombre. Entonces este segundo código de la lógica dice así: el conocimiento es universal y es perenne. El maestro es el intérprete. Este lo comunica y lo difunde. Por lo tanto, la verdad se expande en la medida en que se amplía el conocimiento. Y en la medida en que el hombre adquiere el conocimiento, se expande a la medida del universo. Así que en gran parte depende de que en la medida en que se desarrolle la comprensión de los que buscan la verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su efecto salvador, o que la repriman con vuestros prejuicios, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en lo contrario, veneno y destrucción. Entonces, vamos a tomar el código por partes, así como hemos venido aprendiendo el anterior, y de aquí en adelante los 49 códigos de la lógica los aprenderemos igual, por partes. Entonces, como les decía, de que algo universal es algo que se manifiesta en todo, pero en todo es que en todo lo que tenga vida. Por eso dice, el conocimiento es universal, o sea que el conocimiento es vida para que quien lo entienda, lo viva, lo sienta, lo piense, lo palpe, lo viva por dentro, lo manifieste de alguna manera. Como el pensamiento puede generar ideas, recuerden los niveles de interpretación, tanto oscuras como de luz, el conocimiento, siendo que es universal, debe, por lo tanto, ayudar a moldear el pensamiento con la vida, la creación y la continuidad. Y perenne, como bien mencionaba, debe tener sí esa continuidad, es eterno, no tiene límite ni restricción alguna el conocimiento universal para aquel hombre que lo siente en su corazón, aquel hombre que lo estudia, aquel hombre que cuestiona, que se pregunta, aquel hombre que escudriña, como bien era el anciano de los días, un hombre muy estudioso, conocedor de la ley y que enseñaba la ley para que los hombres a sí mismos empezaran a ensanchar su pensamiento, su identidad, su transitar y dejaran de ser tan terrenales, o más bien dejemos de ser tan terrenales. Y luego dice, el maestro es el intérprete. Recordemos cuando el anciano de los días dice claramente que no le llamen maestro porque vosotros también sois maestros. ¿Cuáles son las características que tiene un maestro? Un maestro debe conocer, digamos un ejemplo, un maestro de matemáticas, que debe conocer sobre números, debe conocer sobre medidas, bueno, el seno, cotangeno y todo lo que pueda abarcar la parte matemática, ¿cierto? ¿Qué debe saber un maestro de obras? Obras de arte o obras de construcción. Tiene que saber según en la rama en la que se mueva, debe tener un conocimiento que le permita tener una base y construir algo en un lugar, ¿cierto? Para poderlo desarrollar. Entonces, por eso el anciano de los días, a través de este código,
siendo que el conocimiento es universal, le dice al hombre, hey, tú eres también parte de eso, de lo universal, y también eres un maestro. Debes convertirte en artífice y partícipe de todos los acontecimientos que vienen, porque por dentro está escrita la ley. Pero como bien sabemos que a través del Génesis al hombre le hicieron olvidar la ley, entonces el hombre, al olvidar la ley, sencillo, pues se apartó del Padre Eterno, se apartó de él. Entonces dice, el maestro es el intérprete y caracteriza algo allí. Este, refiriéndose al hombre intérprete, en este caso cada uno de nosotros, lo comunica y lo difunde. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con que el hombre pudiese tener el conocimiento y listo, porque el mismo anciano de los días, cuando llegó al planeta, lo comunicó y lo difundió, porque si vamos a los registros que hay, el anciano de los días estuvo en la India, estuvo en Centroamérica, estuvo en Sudamérica. A Bolívar también dice que siento que me invade un fuego por dentro, es el gran Dios de Colombia. Entonces, no podríamos decir que es cuestión de que el conocimiento haya tenido un solo lugar en el cual llegó, sino que lo difundió por diversas partes en el mundo, así como lo mismo lo dice Juan. Juan dice algo muy hermoso, y él dice que la verdad tiene que ser dicha al norte, al sur, al este y al oeste para que los hombres sean benditos y la paz sea con todos. Así tiene que ser, porque la verdad no está hecha para ser callada, sino para ser anunciada. Por eso ellos enfatizan en que el maestro, el hombre que se hace maestro de la ley, conocedor de la ley, tiene por deber el comunicarlo, el dar la voz de alerta, porque el conocimiento resucita a los hombres, y en el momento en el que el hombre resucita, pues evidentemente ya no vuelve a morir, ya no vuelve a ser engañado, ya sale de ese letargo y se empieza a hacer uno con el Padre Eterno. Entonces necesitamos tener conocimiento universal. Si bien sabemos que Pablo de Tarso dijo que escudriñemos todo y retengamos lo bueno, quiere decir que hay cosas evidentemente que son de la luz y otras que no son. Si ustedes se encuentran con algún conocimiento, siempre tómenlo y compárenlo con la luz que tiene ese conocimiento que trajo el anciano de los días. Y si tiene, o si es el mismo más bien, en matemática, precisión de contenido, de inteligencia, de sabiduría, de espíritu, entonces tómenlo. Pero si no tiene esa inteligencia y tiene soberbia y tiene por ahí la pezuña de ese dragón, pues entonces es muy sencillo, hay que desecharlo porque es un conocimiento que va en contra de la continuidad del ascenso del espíritu de cada uno de nosotros. Continúa diciendo, por lo tanto, entonces nos lanzan una advertencia. Por lo tanto, la verdad se expande en la medida en que se amplía el conocimiento. O sea que si el hombre es la verdad, el hombre se expande cada vez más. O sea que deja de estar pensando que simplemente nace, crece, se reproduce, muere y para de contar. Y también deja de pensar que Jesús vino, murió en la cruz,
murió por los pecados del mundo y resulta que aún en este mundo hay mucho pecado y entonces el hombre no encuentra respuesta y entonces vive con su mente muy estrecha. Por eso dice que la verdad se expande, o sea que nosotros nos expandimos en la medida en que ampliamos el conocimiento. Entonces ahí se empieza a aparecer la inteligencia, empieza a haber mayor discernimiento, empieza a haber mayor entendimiento, empieza a haber mayor amor en el hombre, empieza el hombre a ser más humilde, porque entiende entonces la verdad del reino que vino anunciando Jesús, porque se llena solo de verdad. Y dicen esas enseñanzas del reino que el hombre dichoso de haber encontrado tal verdad, quiere ir y darla a conocer a otros. Quiere ir y salir, hey, miren, encontré esta luz, encontré esta verdad, encontré un tesoro muy grato dentro de mí y quiero que tú lo conozcas. Y sigue diciendo, y en la medida en que el hombre adquiere el conocimiento, o sea que aquí nos está diciendo que esto es por partes, no podemos salir de pronto como un caballo desbocado a que si ya me encontré o entendí una fracción del conocimiento, entonces pretender saber más que otro. No, por eso dice, en la medida en que el hombre adquiere conocimiento, eso es por partes. Es como ir, usted no puede pretender llegar a un segundo piso de un solo brinco. Se tiene que ir paso por paso, para poder llegar ahí. Porque eso es lo que acondiciona y amolda el espíritu del hombre, que entienda que esto es paso por paso, no es un salir corriendo o vivir desenfrenadamente para que entonces la sabiduría llegue de la noche a la mañana como lo enseña el mundo, que una persona enferma y quiere que otro vaya y le eche agüita bendita para que se sane, o rece 10 Padres Nuestros para que se sane. Sigue diciendo, se expande a la medida del universo. Solo en la medida en que el hombre adquiere el conocimiento se expande a la medida del universo. Y como el universo es eterno, es insondable, es inconmensurable, es imperecedero, entonces el hombre nunca va a dejar de crecer y crecer y crecer y crecer y crecer cada vez más. Nunca. El hombre nunca va a dejar de crecer. Porque está intrínsecamente conectado con la eternidad del Padre Eterno. Intrínsecamente conectado. Lo lleva por dentro y algo que lleve por dentro al Padre Eterno nunca deja de existir. Siempre va a tener una continuidad. Aunque este cuerpo, como le llaman en el mundo, muera, entre comillas, aunque este cuerpo padezca esa situación, el hombre tiene la oportunidad de continuar, de trascender, de ser uno con el Padre Eterno, porque es conocimiento y es verdad. Sigue diciendo, así que en gran parte depende. Acá nos está diciendo que, hey, tranquilo, falta algo, de que en la medida en que se desarrolle la comprensión, oído, hay que desarrollarla. Más adelante uno de los códigos dice que os hemos dado por ley el amor y la comprensión. Y mira que aquí ya desde el segundo código nos está diciendo que hay que desarrollarla. En otras palabras, tenemos la comprensión y ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Se está desarrollando o se está deteriorando? De los que buscan la verdad, solamente el que busca la verdad es el que va a comprender. Pero el insensato, el que no busca la verdad de las cosas del origen, pues simplemente no comprende y lo único que hace es rechazar en la soberbia. Y por ahí dicen que es más fácil rechazar, ¿cierto?
que comprobar qué tipo de hombres o mujeres son ustedes. ¿Son los que rechazan en primera instancia? ¿O son los que se dan la oportunidad de investigar, de escudriñar por dentro ese corazoncito, ese pensamiento, esos sentidos, esas acciones? Ahí está la diferencia con cada uno de nuestros actos. Y luego dice, ayuden con actitudes positivas, oído, positivas, pero no es el positivismo de enviar cadenitas de oración por WhatsApp o por las redes y que entonces pensemos que es que esto no va a pasar y que Dios nos va a ayudar. No, actitud positiva. Acá nos empieza a hablar entonces es que primero nos habló de la comprensión, ¿cierto? Y después nos habló de la verdad. Entonces el hombre que comprende la verdad de estos acontecimientos, la verdad de lo que lleva por dentro, es el único que tiene la mente clara y sensata para lo que dice aquí. Actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir. O sea, en otras palabras, reforzando su efecto salvador. No es un hombre fanático, es un hombre sensato consigo mismo. Claro, es que las profecías nos dicen a nosotros inevitablemente que va a haber una tercera guerra mundial, que viene un nuevo orden mundial, que hay un anticristo, ¿cierto? Nos dice eso, nos presenta un panorama que podríamos decir en la razón, qué miedo, qué aterrador, que Dios nos ampare, pero acá nos da la clave, dice que está reforzando su efecto salvador, o sea que el conocimiento contiene, ante todo, una esperanza. Y si contiene una esperanza, pues sencillo, nadie quiere perecer en medio de una guerra o en medio de una hambruna. Si me hablan de esperanza, ay, venga, yo quiero saber cuál es esa esperanza. Yo quiero ser parte de esa esperanza y quiero decirle a los hombres cuál es esa esperanza. Para que asimismo, como preservo yo mi vida, puedan preservarla ellos también. Pero aquí es muy importante cuando nos habla de un efecto salvador, reforzar ese efecto salvador. Es muy importante aprender a conocernos a nosotros mismos, ahí tu propio corazón, porque si tú te conoces a ti, porque si tú conoces tu corazón, porque si tú conoces el gran universo que está dentro de ti, porque si tú sientes lo insondable en tu interior, pues entonces sabemos que a pesar de que este mundo se parta en mil pedazos, lo que es eterno jamás va a dejar de existir y ese hombre es cada uno de nosotros. No importa cuántas veces, miren que Miguel incluso lo logró. Ya tenemos un referente, el anciano de los días lo logró porque resucitó. Resucitó con la verdad y el conocimiento trae esa verdad para que el hombre refuerce su efecto salvador y deje de estar pensando que todo ese panorama que se avecina es para la destrucción de él. No, es para la destrucción de las tinieblas, la continuidad de ese planeta y la humanidad. Y el hombre que comprenda la magnitud de esas palabras y de ese conocimiento, pues ya no va a tener miedo. ¿Miedo de qué? Hubo un apagón en España, en Portugal y por allá en países de Europa y entonces, ¿qué miedo? No, miedo porque es cumplimiento de profecía. Antes debemos sentir alegría por doquier porque se cumplen las palabras de aquel que murió en la cruz. Como lo dice el himno de Colombia y profecía a la vez, se cumplen las palabras de aquel que murió en la cruz. Y si se cumplen las palabras de él es porque la veracidad de los acontecimientos son reales y nos ayudan a nosotros a comprender cada vez más que esto inevitablemente va a seguir pasando, pero lo importante es no tener miedo y al hombre que conoce y siente y vive la verdad, pues ese hombre
es el que realmente, jamás, pero jamás va a ser indetenible frente a la hecatombe que se avecina. Es muy importante que comprendamos esa parte. Muy, muy importante. Entonces este código nos sigue diciendo, nos dice así: o que la repriman con vuestros prejuicios. Aquí nos está hablando entonces de que el nombre se antecede frente a un acontecimiento. Un ejemplo, las religiones. Todo el esfuerzo que han hecho, no sé si vieron una noticia que hace poco salió, que el catolicismo, que muchos latinos se han retirado, se han salido de la religión católica aquí en Estados Unidos. Es que la iglesia entonces empieza a tambalearse porque ya no tienen cómo soportar esa mentira, ya los hombres la están viendo, ya saben que estar yendo a la iglesia, a suplicar, a rezar, a entregar el diezmo, las ofrendas, ya no es respuesta para que ellos puedan recobrar la fe. Ya no tienen respuesta alguna, no la tienen. Y al no tenerla, pues entonces los hombres que empiezan a hacer, como hace un soldado en el ejército, empiezan a desertar, empiezan a salirse de ahí, empiezan a dejar a un lado todo eso, porque saben que allí no hay ninguna verdad y no hay ningún Dios y no existirá para ellos una esperanza como tal, porque están aferrados a una creencia y no a un conocimiento real. Sigue diciendo: estrechez mental e ignorancia. Una persona estrecha de mente, muy estrecha de mente, es limitada porque siempre necesita un agente externo, referente, guía, maestro, gurú, chamán y demás que le indique cuál es el camino. Porque no tiene la capacidad por sí solo de conducirse por el miedo a transitar en la vida. Y eso entonces produce la ignorancia, que más adelante en uno de los códigos vamos a hablar de esa ignorancia. Y sigue diciendo: convirtiendo su efecto en lo contrario, oído, en lo contrario, veneno y destrucción. El fanatismo es veneno y por ende destruye al hombre. La mentira que propagan las religiones es un veneno. Yo me he preguntado, bueno, si al hombre, a la humanidad como tal, no le gusta escuchar ni decir mentiras, entonces ¿cómo es posible que siga viviendo en una y que aún más se niegue a ver esa mentira y que siga defendiendo esa mentira y se sustente en la mentira? Qué ironía la del hombre que viva bajo esa condición, porque no está viendo que ese es su propio veneno que lo conduce a su propia destrucción, su propio detrimento. Entonces vemos que el fanatismo, los grandes idólatras de este mundo, son los que llevan al hombre a la negación de Dios. Por ahí hay muchos pastores que hacen milagritos, que tiran camisetas o les pasa la mano por encima a los hombres y entonces los hombres creen y entonces le pone la mano en la frente y mejor dicho empiezan a hablar en lenguas, ¿cierto? Y muchos de esos hombres no saben incluso, y esto es algo que muy pocos saben, es que esos pastores al trabajar para la otra fuerza, porque muchos de ellos son agentes oscuros o son parte de las tinieblas, lo único que hacen en ese momento es posesar a los hombres con demonios. Y eso es algo muy delicado, eso es algo muy atroz. Y ahí viene entonces toda la veneración de estos individuos y además la existencia de las religiones. Solamente el hombre de este mundo es el único que la sostiene. Pero si apareció esa noticia tan hermosa que les comenté ahorita,
que muchos católicos aquí en Estados Unidos se están retirando de esa religión, pues qué hermoso, porque eso es cumplimiento de profecía, para que nosotros podamos empezar a comprender y a ensanchar lo que llevamos por dentro. Entonces ya vamos conociendo desde el inicio la verdad del Padre Eterno, ¿cierto? La verdad del universo que llevamos por dentro y la verdad del conocimiento y cómo tenemos que manejarlo para que nosotros podamos ser esos intérpretes que el mismo referente, que es el anciano de los días y los profetas del ayer, nos dejaron como legado y sellado en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces llegamos al descifrado. El descifrado es la parte que toca hasta los tuétanos del código para que nosotros podamos entender mucho más el código intérprete y el código que nos permite a nosotros ser esas antorchas en este tiempo final. Entonces, este descifrado nos dice: el manifiesto de esta inteligencia es la contestación al manifiesto de la libertad o la rebelión luz que hizo Lucifer contra el Supremo y el hombre terrestre. O sea que, si hablamos de este tipo de libertad, tendríamos que hablar de unas tierras como estas, como lo son Norteamérica, o todos los países primermundistas, que siempre ondean sus banderas en nombre de la libertad, utilizando incluso nombres de hombres para poderse valer y que los hombres crean en ellos. Y sigue diciendo que es y fue una proclama de la razón que dice en su aplicación: nuestra libertad es el derecho de violar todo principio de ciencia, ahí hablan las tinieblas, de esencia e inteligencia. De esta forma servimos a Satanás. Escuchen bien, ¿cómo así que nuestra libertad es el derecho de violar todo principio de ciencia? Si está hablando de la ciencia, está hablando del espíritu, está hablando de la tecnociencia espiritual, o sea que ellos tienen claro que van por el espíritu del hombre. Por eso dicen decencia e inteligencia, o sea que sutilmente, muy cautelosamente, han engullido el espíritu de cada uno de nosotros. Claro, ellos saben que a través de los 5 sentidos el hombre aprende, crea identidad, se hace universal, accede a su alma y se hace un eterno. ¿Qué hicieron entonces? Pues ahí están los medios de comunicación, ahí está la materia de este mundo, ahí está la libertad de este mundo, ahí está el dinero de este mundo. Y eso el hombre lo que no entiende es que es el grillete o el paso a su siguiente esclavitud. Por ahí dice que no temáis a los que matan la carne, sino el espíritu. Que no le temáis al espíritu, claro, ahí están ellos, porque a sus presos que nunca abrió la cárcel, nunca, y es que nunca ha abierto la cárcel, porque el día que ellos sepan, mejor dicho, ellos lo saben, el día que ellos abran esa cárcel mental al hombre, pues el hombre claramente lo va a identificar y lo va a destruir. Así lo dice Miguel. Miguel dice claramente que no pueden ni siquiera ellos escuchar su nombre. Ellos tienen miedo y saben que la llegada de él está muy cerca, o más bien saben que las naves de él están rodeando el planeta, y por eso es que es esta batalla en la parte final de todos los acontecimientos que vienen. Sigue diciendo: contrario al presente manifiesto de la lógica, donde el conocimiento es universal y perenne, como bien lo venimos diciendo desde el principio, y el hombre que lo toma y realiza se hace maestro de él. Entonces vuelve y nos lanza una clave: hay que tomarlo y hay que realizarlo, o sea, hay que aplicarlo. Solo en ese momento el hombre se hace maestro de él. Lo amplía y trae la verdad eterna al mundo de ignorancia y oscuridad terrestre.
O sea que queremos dejar de sentir odio, queremos dejar de incluso ser indiferentes, queremos que desaparezca tanta miseria, tanta pobreza, tanta ruina, tanta guerra, tanta mentira, que siempre los mismos con las mismas se suben allá y hacen y deshacen con esta humanidad. Pues aquí nos da la clave. Hay que traer la verdad eterna a este planeta. Hay que traerla. Y nos da mayor dimensión cuando dice que el hombre que lo toma y realiza se hace maestro de esa verdad. O sea que depende de que todas esas tinieblas desaparezcan, depende del mismo hombre. El mismo hombre que se haga verdad y la pueda desboronar como aquella piedra lanzada no con mano humana y derrumba esa mísera, pequeña y paupérrima y lánguida estatua de los cuatro poderes. Trae la verdad al mundo de ignorancia y de oscuridad terrestre, pues éste elige y selecciona su ayuda para desatar los eventos salvadores de la humanidad. O sea que si estos eventos están aconteciendo con más frecuencia es porque ya en este planeta hay muchos hombres que están clamando justicia. Porque ya la verdad la están sintiendo en el corazón, no ven que a veces, mucho más, hay muchas más protestas, ya la gente no tolera el más síntoma de mentiras que hay a través de estos gobernantes y lo que hay en todo el planeta como tal. Contrario al manifiesto luz, que los custodios de él, con su mente mesíaca, reprimen su ser, convirtiendo su vida en veneno y destrucción. O sea que tenemos que comprender el legado que han traído los hombres de las estrellas. Tenemos que comprender la verdad del Padre Eterno Universal que hay en nosotros. Tenemos que comprender la grandeza de lo que realmente somos. Tenemos que estudiar a Jesús entonces y comprenderlo a Él. Comprender a los que Él vino y dejó como molde para que nosotros también entendiéramos. Tenemos que entender entonces que la verdad tiene que llegar al planeta. Y no va a llegar de otra manera más que a través del hombre. Y si el hombre no despierta, pues ¿para cuándo? Porque entonces las tinieblas van a seguir imperando a través de su falsa libertad, van a seguir ondeando sus banderas, van a seguir proclamándose como los grandes gobernantes, como los grandes hombres pensadores, como las grandes castas de este mundo. Y el hombre, como no conoce de eso, pues muy sencillo. Sigue cruzado de brazos porque es más fácil quedarse cruzado de brazos porque comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso dice el mundo. Y para los hermanos latinos que se encuentran por aquí en las tierras del norte, todo ese tema de deportaciones, yo voy a decir algo que quizás suene un poco crudo ante los oídos de algunos, pero escrito está y dice que si no son bien recibidos, o no son queridos, o si nos sacan de aquella ciudad, dice, limpiad los polvos de vuestros pies de aquella ciudad, porque el castigo será, imagínense, será peor que Sodoma y Gomorra. O sea que todo eso que está pasando aquí y que ha pasado desde hace mucho tiempo, durante mucho tiempo aquí en este planeta, hay que entender que no hay que sentirnos mal por ese tipo de situaciones. Yo sé que puede que les haya costado mucho el poder llegar aquí, pero hay una sentencia para las tinieblas, porque el solo hecho de tocar a los hijos del Padre ya determina que ya no haya una continuidad para aquellos que se hallan o se opongan a la verdad del Padre Eterno.
Entonces es el tiempo. Traigamos la verdad al corazón. Ese es el llamado a la acción. Hay que traer la verdad al corazón. Queremos que no haya indiferencia, traiga la verdad al corazón. Queremos dejar de sentir odio en el corazón, traiga la verdad al corazón. Siéntala, vívala. Queremos que ya se desaparezca tanta barbarie y mentira, pues entonces dígase a la verdad a usted mismo, tráigala a su corazón. Queremos que deje de haber tanta pobreza, pues entonces tome del conocimiento y alimento de la verdad que hay en su corazón. Queremos que dejen de haber tantas guerras, pues que haya paz para que encuentre la verdad en su corazón. Ese es el mensaje de este segundo código de la lógica, y solo el que trae la verdad a su corazón, pues va a ser partícipe del llamado de los 144.000 y la destrucción total y definitiva de las tinieblas que se apoderaron de este planeta. Y yo les pregunto, ¿eres acaso uno de ellos? ¿Eres acaso uno de esos 144.000? Pues entonces vamos a encarnar la verdad para que esto sea más simple, para que haya esperanza para el que tenemos a nuestro lado, con el que convivimos a diario, con el que nos encontramos a diario, con el que trabajamos. No miren hacia otro lado la esperanza, no miren ni busquen la verdad en otro lado más que por dentro. Mírense en un espejo, ahí está la esperanza. Mírese en un espejo, ahí está la verdad. Mírese hacia adentro, ahí está la verdad. Y si usted sabe que la lleva por dentro, sabe que el que está al lado suyo, aunque la ignore, también la lleva por dentro. Pero usted debe hacer todo para que también la pueda reconocer y que pueda también a sí mismo preservar la vida y tener por ende una continuidad.